gustaría abrir una pequeña plenaria. Voy a comenzar leyendo algunas preguntas que se han dejado para los ponentes. La primera va dirigida a Víctor Hugo y dice así. Bueno, felicidades. ¿Podrías por favor explicar el mito de que la mujer no debe ingresar a una mina y con lo que has compartido en tu investigación, la mujer como símbolo dominante? Y la segunda pregunta va dirigida a Joana y dice así. ¿Podrías comentarnos algo sobre las mujeres que comenzaron como cocineras, abusadas sexualmente y que al retirarse o abandonar la operación, el dueño original, eh, han podido asumir el liderazgo en la operación minera avalando su igafón? Y luego otra pregunta más para Joana, que va así. ¿Qué necesitan las mujeres de manera prioritaria para liderar y ser autónomas? Yo creo que esta pregunta sería interesante de que la discutan entre todos los ponentes. Y finalmente, ¿cómo equilibrar el trabajo no remunerado y sus negocios? ¿Cómo se podría involucrar a los hombres para ello? Y bueno, esas son las preguntas que tenemos hasta el momento. Les cedo el espacio a los ponentes. Ok, yo comienzo de repente porque la pregunta que plantean va un poco por el tema de la mujer como símbolo dominante, ¿no? De lo que yo he explorado, les he contado a grandes rasgos esta investigación que es bastante extensa, pero digamos que lo que puedo opinar sobre esto es lo siguiente. En el caso de las mujeres existe como una suerte de mito de que ellas no ingresan a la mina, ¿no? El caso pasa porque la representación que tiene el minero de la mujer en la mina es que la beta es femenina. Y usualmente piensa que si la mujer ingresa a la mina, la beta se va a poner celosa, ¿no? Entonces hay como una suerte de diferenciación de campos, ¿no? De campos de ubicación de los roles que tiene la beta con el minero y del espacio que tiene desde la mujer fuera del socavón. Esto hablando de minería que es de socavón, ¿no? Pero esto no es exento de lo siguiente, porque en esta suerte de simbolismo de la minería, el oro es extraído del socavón, pero luego pasa a ser procesado eh, por las mujeres, principalmente, ¿no? Quienes procesan el oro fuera de la mina y quienes en esa cosmovisión purifican el oro. La forma de procesar el oro, es cierto, se hace con mercurio, pero en el carácter simbólico que tienen los mineros, desde el mercurio no es que haga daño, sino que más bien que el mercurio cumple un rol de purificador y ahuyenta los malos espíritus y purifica el oro de otros metales. Y esta es una concepción que no es solamente andina, sino es una concepción que la han tenido todas las culturas antiguas, como los egipcios, que han manejado el procesamiento de metales. Y en esto el texto de Mercier Liade clásico sobre herreros y alquimistas es clave para entender este proceso. Ahora, este carácter simbólico lleva al oro fuera del socavón y en este espacio las mujeres son quienes se encargan de la purificación del metal o de hacerlo más puro. Entonces, cuando uno dice tan abiertamente las mujeres están prohibidas del ingreso a la mina, es porque existen espacios distintos, simbólicamente hablando, del tratamiento del oro, tanto para hombres, para varones como para mujeres. Es como en una gráfica, dos conjuntos distintos donde el oro interactúa tanto con varones como con mujeres. Ahora, esto se repite también en zonas aluviales, ¿no? Hay una distinción incluso entre cómo esto se va a reproducir en el simbolismo que utilizan desde los mineros en el tratamiento sobre la mujer. Ahora, quizás opinar un poco también sobre el tema de que falta mucho para que las mujeres tengan, digamos, sus propios procesos dentro de un sector tan complejo como el sector minero, ¿no? Pero esto es parte de la legislación, ¿no? Cuando uno mira otros países como Colombia,
en Colombia hay mucho se habla de la minería tradicional, de la minería tradicional y cómo esta tiene su propio régimen para los pueblos indígenas dentro desde Colombia. Situación que es muy distinta en Perú, donde la estratificación hace que, no, que los sujetos que quieran buscar ser formales se encajen entre mineros artesanales, mineros en pequeña escala, medianos mineros o grandes mineros. Entonces, es parte de la legislación y de visibilizar un poco más el rol que puede tener desde la mujer, porque hasta en las cosas más mínimas, como en el IGAFON, en el IGAC, con la autorización de inicio o reinicio de una operación minera, estas cuestiones de género no son visibilizadas, cuando deberían ser más específicos sobre actividades que son más tradicionales, el cachorreo, el chichiqueo, el rol de la mujer en el payaqueo, o como en otras, como siendo mujeres bateadoras, que es otra lógica. Entonces, es cuestión de cómo miramos el marco lógico y cómo lo ordenamos en base a la realidad que vamos entendiendo para caracterizar estas actividades donde otras personas, más allá de solamente varones, se ven clásicamente involucrados. Y también otra realidad que es bien clara marcar es que no es lo mismo hablar del tema de la mujer en zonas de minería andina, en pequeña escala, como en zonas aluviales. En zonas aluviales el tema de la mujer es más visible en el tema de gestión de las operaciones mineras, en cómo ellas administran a los mineros invitados que tienen dentro de su propia área titulada. Entonces, hay que mirar con pinzas cómo se maneja el tema, hay que mirar con pinzas cómo lo tratamos de visibilizar. Y hay otros roles de las mujeres en actividades conexas, ¿no? Como lo decía Joana, Gabriel, ¿no? Y la realidad es distinta, o sea, hay como varios niveles donde la mujer dentro de este espacio minero va interactuando, va siendo vulnerada desde sus derechos, pero hay que caracterizarlo en el marco de los niveles distintos que tiene cuando se mira a esta pequeña minería. Solo eso. Perfecto, muchísimas gracias, Víctor Hugo. No sé si tal vez Joana. Sí. Bueno, estaba aquí pensando en esta pregunta de Tomás, que no está, que debe saber mucho más que yo sobre la pregunta que hizo. Es verdad que el tema de las violaciones de las cocineras es un tema, digamos, delicado. Algunas de las mujeres con las que hablamos, líderes mineras titulares o mujeres que todavía siguen siendo cocineras, hablaron de abusos sexuales eh, que parece ser algo que puede pasar si uno no está con la pareja dentro del campamento minero, entonces como que se ve una mujer solitaria, sola, entonces es mucho más probable tener un acto como este. También sé de algunas de las mujeres titulares que sí que tuvieron, entonces en el momento en que el titular de la época en que ellas eran mineras, eran cocineras, estamos hablando de hace 20 años, 30 años, se iba porque no tenía más dinero para explotar o no tenía, no encontraba más oro y ellas podían quedarse trabajando después de haber visto la explotación minera, podían seguir trabajando como en diferentes tipos de técnicas que eran mucho más artesanales, como decía en el momento de mi presentación. Antes las mujeres tenían más acceso, digamos, al trabajo directo con la mina, entonces eso les había permitido poder un poco lavar arenas y poder tener oro y empezar a trabajar, y veían que entonces tenían más dinero en ese momento como cocinera, como en el trabajo de la minería que como cocineras, ya que en esa época tampoco la cocinera iba a ganar el dinero que ganan en este momento. Bueno, y pensando en la segunda pregunta, ¿de qué necesitan las mujeres de manera prioritaria para llegar y ser autónomas? Yo creo que es de ese reconocimiento también estatal, ese reconocimiento social, de tener espacios donde ellas puedan encontrarse, reunirse como mujeres y tener acceso a la información y a dar información. Eso me parece esencial. Y creo que las mujeres de Madre de Dios, las mujeres lideresas de Madre de Dios de diferentes sectores, desde la castaña, la mina, las mujeres
indígenas, se están reuniendo y están haciendo grandes avances en ese sector, en ese sentido para poder ser escuchadas desde el Estado y las instituciones que representan el patriarcado que tanto les ha hecho daño. ¿Cómo equilibrar el trabajo no remunerado y sus negocios? Ahí es, digamos que es que necesitamos, pues, las mujeres necesitan realmente tener dentro de sus luchas, tener los aliados, obviamente también a los hombres, para poder que haya este reconocimiento y podamos llegar a la igualdad, porque la intención no es tener una confrontación, sino realmente un apoyo, una igualdad. Eso les va también a aportar a los hombres que no van a tener tanta responsabilidad económica y que van a poder tener otro tipo de espacios para ellos mismos. Bueno, le doy el tiempo a Gabriel para que responda también sus preguntas. Me parece que había una intervención de la señora Maruja Vaca que quiere participar. Maruja, por favor. Buenos días con todos los ponentes. Gabriel, qué gusto verte. Bueno, sí, todo lo que han podido relatar en esta reunión de Zoom, muy interesante. Se ha hablado del tema de la minería y bueno, todo lo que eso conglomera, ¿no? Bueno, en el tema de Víctor Hugo, por ejemplo, yo tengo algunas diría preguntas, o en el caso de estos de los de muquis y chinchilicos que hablan, realmente para mí son mitos, ¿no? En esto de la minería, de la pequeña minería en el que nosotros estamos inmersos. Quien les habla es Maruja Vaca, quien está dentro del proceso de formalización en pequeña minería dentro de Madre de Dios, del que se ha hablado mucho, y pues es un tipo de minería diferente al resto de los demás departamentos, ¿no? Bueno, en estos tiempos, pues, en estos tiempos de ahora, pues las mujeres somos muchas mujeres que estamos dentro del proceso de formalización como titulares y como empresarias, ¿no? Dentro de la pequeña minería, logrando hacer las cosas bien dentro de este proceso. Pero como en muchos de los negocios que pasan a ser formales y dentro de este proceso, pues tenemos muchas trabas también, ¿no? Pero sí con el ánimo de hacer las cosas bien, queriendo lograr primero erradicar el mercurio dentro de los procesos de amalgamiento y querer hacer el tema de reforestación en el que estamos iniciando y pues hacer las cosas bien, ¿no? Y dentro de esto están inmersas todas las mujeres, no solamente con el tema de que las mujeres pues no pueden o son denigradas, ¿no? Como he escuchado en todo, una parte de la ponencia, ¿no? De Sandra, básicamente, en el que, bueno, las mujeres pues han iniciado, sí, hace mucho tiempo de cocineras, lo que fuese, pero ahora hay mujeres que están al frente de esto, como varones también, que están queriendo hacer las cosas bien. Y dentro del proceso de formalización, bueno, hacen un papel muy importante, tanto varones como mujeres, los que quieren hacer las cosas bien. Esto es un proceso, como lo vuelvo a decir, y dentro de esto se va a conllevar, pues, todo para un cambio a bien. Tenemos que erradicar muchas de estas cosas que los tres ponentes
indicaron, ¿no? Y que sí, o sea, la minería, dentro de toda la minería, dentro del corredor minero, pues también tenemos una zona ilegal, ¿no? Y lo que relató Gabriel, pues, es el relato de una muchacha, de las miles que pasan por esto, ¿no? Donde no hay legalidad, donde hay presencia del gobierno, pero que no hace nada. Entonces pasan muchas de estas cosas por esas personas tratantes que están tras de estas muchachas que sí, por falta de educación, de conocimiento, pierden su propio origen, por desconocer muchas cosas, ¿no? Y pues ellas sí son abusadas, maltratadas, llevadas por un camino de prostitución, de abuso y de malos tratos, ¿no? Por las personas que los llevan y consiguiente por las personas que también cogen su servicio. Y bien lo dijo Gabriel, pues el consumo de licor en estas zonas es lo que prima a este negocio de la ilegalidad. ¿Qué te lleva? Es el alcohol. Entonces, lo primero que se debe de cortar o controlar por parte del gobierno es este tema, que no se ve de esa forma, sino que el alcohol es lo que tiene el camino libre para llegar a estos sitios y seguir con lo mismo. A mí, como a muchas mujeres en la zona de Madre de Dios, y a muchas personas que están queriendo hacer las cosas bien, tratando de hacer las cosas bien, nos fastidia que sigamos con eso del tema de la ilegalidad. Minería ilegal trae consigo todos estos problemas. Y a veces pues tenemos lamentables pérdidas de estas muchachas. En muchos de estos casos no regresan a sus pueblos de donde las trajeron, no regresan. O terminan inmersas en este negocio con un vicio o nunca más vuelven al seno familiar. Entonces, lo que nos falta es concientizar y que el gobierno se ponga de parte de esas personas y querer erradicar esto, erradicar la minería ilegal y ayudar a la minería que se quiere formalizar. Es eso básicamente, ¿no? Bueno, es esa mi intervención y gracias por escucharme. Ok, muchas gracias, Maruja. A ver, como para responder a dos preguntas que habían hecho. Una de ellas era cómo involucrar a los hombres, qué necesitan las mujeres de manera prioritaria para liderar y ser autónomas, cómo equilibrar el trabajo no remunerado y sus negocios, cómo involucrar a los hombres para ello. Y abajo hay otra sobre en qué lugar queda la cosmovisión tradicional originaria, que es biocéntrica, de qué manera tanto los hombres como las mujeres de procedencia campesina entierran o renuncian a su comprensión de la vida y transitan a los roles de explotadores, voluntarios o víctimas chúcaras. Para lo primero diría que, digamos, más que hombres o mujeres, el Estado tendría que lanzar un proyecto muy serio de inversión pública en educación, salud y creación de oportunidades de empleo, no solamente en Madre de Dios, sino sobre todo en los lugares de origen de las personas que van a trabajar en los campamentos mineros, sea como obreros o como damas de compañía en estos prostibares, ¿no? Entonces es muy difícil competir contra lo que, digamos, contra lo que ofrece el oro en términos de promesa de ganancia económica, pero sí se puede competir contra eso en términos de riesgo,
¿no? Es decir, uno puede pensar, si no, bueno, no voy a ganar tal vez lo mismo que podría ganar en un campamento de la minería ilegal, pero en mi tierra, en mi casa voy a estar tranquilo, tengo oportunidades de educación, tengo un buen hospital donde atenderme si me enfermo, hay oportunidades de empleo, ¿no? Entonces, bueno, sí, tal vez no gane lo mismo, pero voy a estar más tranquilo, voy a vivir más tranquilo, ¿no? Entonces creo que ahí hay una eh, digamos, más que de hombres o mujeres, me parece que hay un rol del Estado que primero no está jugando y que debería jugar, ¿no? Y respecto de lo último, de la última, yo no considero que entierren o renuncien, digamos, a su identidad tradicional. Hay mucha evidencia de tránsito, por ejemplo, de Cusco a Madre de Dios, de Madre de Dios a Cusco o a Puno. Mucha gente regresa a sus lugares de origen a celebrar eh, las fiestas patronales. Entonces, no me parece que eso se pierda. Eh, Al contrario, muchas veces regresan con dinero para ser padrinos, por ejemplo, de estas celebraciones, ¿no? Este, bueno, eso sería. Entonces, a menos que Víctor Hugo y Joana quieran agregar algo más, pues vamos concluyendo con el conversatorio. Bueno, solamente complementar a lo que ya has dicho, Gabriel, en el sentido de que el mundo andino amazónico no es estático, ¿no? O sea, el mundo andino amazónico es muy dinámico y siempre tiende a continuas readaptaciones de su cultura, ¿no? Y que en este proceso es que ubicamos un poco a la minería en pequeña escala y todos sus, sus grandes problemas, como la ilegalidad, como las actividades conexas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que primero deberíamos mirar esto como este mundo andino amazónico como no estático, sino como en continuo dinamismo, ¿no? Y a partir de ahí buscar interpretar las cosas que estamos observando. Eh, el mundo andino está en continuo cambio, en continua readaptación de su propia lógica, ¿no? Y en ese proceso es que te encontramos a mineros que están en el bosque quizás deforestando o contaminando con el uso de este mercurio, ¿no? Creo que por ahí deberíamos de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y esto no solamente a nivel observable, ¿no? Sino a nivel más cultural de las cosas que ellos están creyendo, de las cosas que ellos justifican culturalmente de por qué lo hacen. Entonces, lamentablemente las políticas públicas son a veces un poco estáticas cuando se refieren a este subsector minero, ¿no? Y la miran siempre desde una mirada un poco estática, ¿no? Y hay que comprenderla en su real dimensión, ¿no? Todo lo que decía Maruja es cierto, o sea, la mujer que está en la Amazonía, en Madre de Dios, es totalmente distinta a la de los Andes, ¿no? Como lo señalé, hay mucho más visible su rol dentro de la gestión de las operaciones mineras. Pero es un tema sumamente complejo, sumamente amplio, que amerita mucha comprensión de lo rural y de sus transformaciones sobre este espectro, ¿no? Porque no solamente es la minería de pequeña escala, es la tala ilegal de madera, es el tráfico de fauna, son varias actividades conexas que se entrecruzan dentro de un espacio y hay que mirarlo en perspectiva un poco más amplia. Eso sería, Gabriel. Muchas gracias, Víctor Hugo. Joana, ¿tienes algo que agregar? No, simplemente agradecerles por el espacio, muy interesante también poder conversar de estos temas y las preguntas me parecen muy interesantes. Y para cerrar diría que concuerdo completamente con Víctor con la idea de que estamos en proceso.
La Amazonía está en un proceso, Madre Dios está en un proceso, como personas estamos en procesos, no somos algo estático, no somos lo que un antropólogo escribió hace 30 años de nosotros, somos lo que somos y vamos cambiando, y eso también le pasa a las personas de las que estábamos hablando en nuestros respectivos trabajos, y eso es importante recordarlo. Bueno, les agradezco a todos por su participación y su presencia. Muchas gracias, Víctor Hugo, muchas gracias, Joana, por compartir los resultados de sus investigaciones en este evento de la Fonda Editorial. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes, en Instagram, la Fonda Editorial, todo junto en minúscula, y en Facebook y en LinkedIn, la Fonda Editorial, separado. Prontamente colgaremos el video de este conversatorio en nuestra cuenta de YouTube. Y bueno, esperamos que sigan atentos para los siguientes eventos que estaremos organizando. Así que nada, muchas gracias, Ximena, también por tu ayuda con la moderación del evento, y gracias nuevamente a todos los que asistieron. Nos vemos próximamente.